¿Qué tal? Buenas noches. Eh, Kelly, ¿qué tal? Buenas noches. Esperamos unos minutos, a las 8 de la noche estamos empezando, así que hay que esperar unos minutos todavía, por favor.
Ya ingresé con Felipe. Bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos a este masterclass programado para hoy sobre normativa peruana aplicada a trabajos de alto riesgo. Siendo las 8 de la noche, ya con algunos participantes presentes, entendería que más adelante se van a incorporar poco a poco los demás. Vamos a darle bienvenida al ingeniero Whitman Aparicio,
que es el profesional senior colegiado, que cuenta con más de 18 años de experiencia en lo que es liderando áreas de SOMA, seguridad y medio ambiente, en diversos proyectos, líder como seguridad, gerente de seguridad en diversas empresas, rubro de la construcción y minería, como JJC, OHL, HB, también diversas empresas en realidad. Así que yo hoy les agradezco y también recalco que Secamin es una empresa que está dedicada a todo lo que es el mundo del servicio en las capacitaciones, implementaciones de sistema de gestión, para que ustedes puedan acompañar en sus diversas empresas y también, ¿por qué no?, en su vida profesional, la implementación de las buenas prácticas en diversas áreas que es para el mundo de los proyectos. Así que, Whitman, eh, bienvenido y agradezco que hayas aceptado la invitación de formar parte de lo que es el equipo de Camín para iniciar con las capacitaciones de alta especialización en el mundo de la minería. También aprovecho en invitarlos a seguir a lo que es Camín a través de las redes, está el Instagram, el Facebook, YouTube, LinkedIn, todas las redes. Tenemos ya algunos cursos que han sido lanzados. Dentro de ellos ya hemos tenido el webinar de lo que es Lean Construction, en lo que es oficina técnica, gestión documentaria. También hoy con el ingeniero Whitman se está dando lo que es el webinar de lo que es normativa peruana. Pronto viene lo que es el Power BI y lo que es gestión de proyectos con Primavera. Ahí pueden ver un poco lo que nosotros hemos preparado para lo que es este primer semestre. Bien, Whitman, así que te cedo la palabra dentro de lo que es el masterclass. Adelante, no sé si tienes el audio, ¿me comentas? ¿Qué tal, Fritz? Buenas noches, estimado amigo. Buenas noches a todos los participantes. Nada, en esta oportunidad nos toca hablar un poco de la normativa que tenemos aquí en el Perú, la cual nosotros podemos aplicar a nuestros trabajos de alto riesgo. Así que hemos preparado un resumen para que más o menos tengamos una idea de qué consiste este tema de la normativa. Para esto vamos a compartir la presentación. Por favor, me confirman si es que pueden verlo correctamente, la presentación. Sí, se confirma, ya se puede ver, Whitman. Sí, Correcto, correcto, ya se visualiza modo presentación. ok, vamos a dar inicio entonces. Bien, eh, como título, pues es la normativa peruana aplicada a los trabajos de alto riesgo. Un pequeño resumen, vamos a hablar un poco de la introducción a los trabajos de alto riesgo, un poco de normativa legal vigente, algunos tipos de trabajos de alto riesgo, ¿no?, que tenemos, un poco de la gestión de riesgos para trabajos de alto riesgo, un poco de IPRC, ATS y haciendo enfoque en el tema de la jerarquía de controles para prevenir los accidentes, un poco del PETAR, hablamos un poco del PETAR, y adicional, pues vamos a hablar en la última parte al respecto de los equipos de protección, ¿no?, personal y colectivo. Así que para esto es importante siempre nosotros hablar al respecto de nuestra normativa. Hacemos siempre hincapié al respecto de nuestro documento o de nuestra Carta Magna, donde se establece, pues, en el capítulo 1 de nuestra Constitución Política del Perú, al respecto de los derechos fundamentales de la persona. En el artículo 1, ¿qué es lo que dice? Que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En el artículo 2 menciona que toda persona tiene derecho, obviamente, a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto, ¿no?, le favorece. A la igualdad de la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Entonces,
basado en lo que nuestra Carta Magna establece, que nosotros tenemos, ¿no?, derecho a la vida, pues se ha establecido en el Perú pues la normativa peruana que es en seguridad y que está enfocada justamente al cuidado de las personas. Y esta es nuestra ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, un poco de la normativa, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo por sectores. Entonces, cada sector, como pueden darse cuenta, tenemos dentro de la jerarquía, tenemos la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tenemos los reglamentos por sectores. Entonces tenemos en minería, por ejemplo, el Decreto Supremo 024, raya 2016, ¿no?, raya EM, que es energía y minas, y cuya modificatoria es la 023-2017 raya M. Entonces tenemos en construcción, tenemos el Decreto Supremo, por ejemplo, 011 raya 2019 raya TR, y que va de la mano con nuestra norma conocida, que es la G050. En hidrocarburos, por ejemplo, tenemos el Decreto Supremo 043-2007, de lo que es MM, lo que es energía y minas perteneciente. Entonces, el reglamento de seguridad para hidrocarburos. En pesca, pues obviamente tenemos el Decreto Supremo 010-73, que es el sector de pesca, el Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial en Pesquería. En actividades eléctricas tenemos la Resolución Ministerial 111-2013-MEP, que es del Ministerio de Energía y Minas, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para los trabajos con electricidad. Y en industria, pues el conocido, que es hace años está establecido, es el Decreto Supremo 42F, ¿no?, que es el Reglamento de Seguridad Industrial. Así que, más o menos para tener una idea, que todos estos reglamentos, en general, se acogen o tienen como base principal, ¿no?, la ley 29783. Así que todos los sectores se tienen que ir alineando de acuerdo a esta ley. Entonces, vamos tocando ya el tema. Nosotros podemos, al respecto de los trabajos en altura, podemos decir qué es un trabajo de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la actividad que por su naturaleza, dice, o lugar donde se realiza, implica la exposición o integridad, ¿no? ¿De quién? De las personas. ¿De quién más? Tenemos acá. Normalmente presenta las actividades rutinarias, las cuales pueden causar, ¿qué?, accidentes laborales, pueden causar, estos pueden ser severos, pueden ser leves, ¿no? Y muchas veces también podrían ocasionar algunos accidentes mortales. Entonces, es importante, ¿no?, que este tipo de trabajos, las personas que realizan este tipo de trabajos, las personas que están a cargo de este tipo de trabajos, tienen que tener siempre presente que la responsabilidad, tanto personal como de las personas que tiene a su cargo, es de mucha importancia, es de mucha responsabilidad. Por ende, tienen que ser las personas, tienen que estar capacitadas, tienen que entender todos los peligros, riesgos, los cuales implican estas actividades de alto riesgo. Otro punto importante es al respecto de la normativa legal vigente, lo que es en trabajos de alto riesgo. Acá hacemos, más o menos hemos hecho un resumen dónde nosotros podemos encontrar al respecto de esta exigencia. Y en la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, habla al respecto de actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo, donde dice que aquellas que impliquen, ¿no?, una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad competente. Entonces, eso es lo que tiene establecida, ¿no?, eso es lo que tiene establecido la ley 29783. Otro documento donde nosotros podemos buscar al respecto de esta definición de trabajos de alto riesgo, tenemos en el reglamento, ¿no?, de seguridad y salud ocupacional en minería, que es el Decreto Supremo 024-2016-M, que menciona trabajo de alto riesgo, que es aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular de la actividad minera, ¿no?, y por la autoridad minera. Entonces,
lo que nosotros podríamos llamar en general en la ley, hablamos del empleador o las empresas que están a cargo. Entonces, determina en base a qué, a un análisis de riesgo, en base a una línea, a un IPC línea base, ahí determina cuáles son sus actividades de alto riesgo. O sea, no necesariamente pueden ser las que comúnmente conocemos, como trabajos en altura, caliente, espacio confinado, excavaciones, riesgos eléctricos, izajes, por ahí que tal vez pueden tener otras actividades que también son de alto riesgo y que tienen que establecer procedimientos, tienen que establecer las formas correctas de trabajar. Otro documento donde nosotros podemos encontrar al respecto de esta definición de trabajos de alto riesgo es la resolución ministerial 111, 2013, raya M, que es el reglamento de seguridad y salud, ¿no?, para el sector electricidad, o sea, para los que hacen con trabajos con electricidad. Entonces, aquellas que impliquen, dice, una probabilidad elevada de ser, ¿no?, la causa directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. También, dice, se incluye el posible daño a terceros. O sea, aquí menciona un poco más que no solo es que la persona nada más está expuesta, sino que podríamos exponer por ¿no?, por nuestros actos incorrectos o actos inseguros o actos subestándares que cometamos, podamos generar alguna condición que por ahí conlleve a una lesión, a un daño a una tercera persona. Entonces, es importante también tener presente al respecto de esto. Entonces, nosotros, como pueden darse cuenta, para implementar, ¿no?, tanto los procedimientos o para implementar los controles, tenemos que saber exactamente estas definiciones y podemos establecerlos dentro de nuestros procedimientos, dentro de nuestros planes de seguridad que tenemos como empresa. Otro punto importante es hablar al respecto, ¿no?, de las obligaciones, ¿no?, derechos y obligaciones de los empleadores. ¿Y dónde vamos a ver esto? Esto es en la ley 29783. Y uno de los artículos, que es el 49, habla al respecto de las obligaciones del empleador, donde dice que el inciso A, por ejemplo, garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. O sea, cuando uno tiene que hacer su actividad, cuando uno está en el centro de trabajo, entonces, obviamente hay que entender que la empresa no es la que va a estar en la obra, la empresa no es la que directamente va a implementar. Toda empresa tiene un representante, y ese representante, en nombre de la empresa, inmediatamente asume todas las responsabilidades del empleador. Entonces, el directo responsable de implementar, de brindar condiciones al trabajador o a los trabajadores, no se olviden, es el residente, es el gerente, es el supervisor, el ingeniero que está ahí a cargo de estas personas. En el inciso D, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, es importante, el empleador se encuentra obligado a realizar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral, ¿no? En el decreto supremo 020, no, perdón, en la ley 3222 salió una modificatoria que hay muchas empresas que estaban interpretando de forma incorrecta al respecto de los exámenes preocupacionales, ¿no?, de los exámenes médicos, donde mencionaba, en una parte menciona que cada 2 años se tiene que realizar los exámenes médicos, pero hay una aclaración donde dice bien, está bien, es bien claro, lo que dice es que aquellas empresas que no realizan, ¿no?, trabajos de alto riesgo. Entonces, por ejemplo, en construcción, en minería, en pesquería, en hidrocarburos, todos esos sectores, las actividades que realizamos son de alto riesgo. Por ende, todas las empresas están obligadas a realizar un control anual de los trabajadores, ¿no?, de su salud. Entonces, esto es importante. Otro punto que nosotros contemplamos o que consideramos es el artículo 50 al respecto de las medidas de prevención facultadas al empleador. Dice en el inciso A que tiene que gestionar los riesgos sin excepción. Ojo, tiene que gestionar los riesgos sin excepción, eliminándolos en su origen
y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. Para eso existe una jerarquía de controles, ¿no? Todos sabemos que existe una jerarquía de controles, ¿sí? Víctor Giraldo, buenas noches. ¿Recuerdas alguna de las jerarquías de controles que tenemos establecido dentro de nuestros sistemas de gestión, dentro de nuestra ley? Víctor, no sé si me escuchas. Víctor. Creo que tiene dificultad con el audio, Whitman. Víctor, Daniel sí. Feliciano, está por ahí Daniel A ver. Feliciano. Buenas noches. Sí escucho, sí escucho, sí escucho. Sí, ¿podrías mencionarnos alguna de las jerarquías de controles que se tiene establecido para poder mitigar, para poder prevenir los accidentes? Porque acá dice, hay que eliminarlos en su origen. Y si no podemos, tenemos que implementar Sustituirlos. sustitución, por ejemplo, Sí. por supuesto, es una de las jerarquías de control. Eliminación, sustitución, Eliminación, controles de sustitución, ingeniería, control de ingeniería. ¿no? Ajá. Controles administrativos, y la última opción es el EPP. Justamente a eso está referido este artículo 50. Entonces nosotros tenemos que tener claro que si no se puede eliminar en su origen, nosotros tenemos que implementar. Y lo último, pues, que si ya no se puede, si las personas ya no entienden, si las personas no captan, lo último que podría minimizar el daño, minimizar, no evitar, es el EPP. Acá en este punto mencionamos algunos tipos de trabajo de alto riesgo que tenemos, que estamos mencionando aquí, que son los más conocidos. Son trabajos, ¿no?, en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, excavación y zanjas, trabajos de izaje de carga, trabajo de demoliciones también es de alto riesgo, y aislamiento de energías, ¿no? o trabajos, ¿no?, con riesgo eléctrico. Entonces, vamos más o menos para entender que hay una normativa que aplica para cada uno de estos tipos de trabajos de alto riesgo, ¿no? Y para esto existe una gestión, ¿no? Una gestión de riesgo para los trabajos de alto riesgo. ¿Qué menciona al respecto de la gestión? Que para los trabajos de alto riesgo siempre se debe contar con un responsable del trabajo. En primer lugar, pues hay que asignar quién va a estar a cargo, quién va a liderar, quién va a poner las condiciones, quién va a capacitar a su personal, a explicarle a su personal en qué consisten las actividades, el paso a paso de las actividades, quién se encarga, ¿no?, de impartir las directrices y el orden, ¿no?, de los trabajos a realizar, basados, ojo, en los procedimientos establecidos. Por eso tenemos los PETs, ¿no?, los procedimientos escritos de trabajo seguro. Coordina también las distintas actividades de alto riesgo. De repente, para realizar una actividad, de repente para hacer un encofrado o para hacer un vaciado, tiene que entrar a una cisterna, pero para ingresar a esta cisterna tiene que ingresar mediante un andamio. Entonces, para poder ingresar o para poder trabajar sobre un andamio, yo tengo que tener una capacitación de trabajo en altura. Y adentro, de repente, yo tengo que hacer unos cortes de algunas varillas. Entonces, los cortes de varillas, yo necesito una capacitación, por ejemplo, de trabajos en caliente. Y para ingresar a un ambiente que no ha sido diseñado para una permanencia prolongada, entonces yo tendría que tener una capacitación de espacios confinados. Entonces, ¿se dan cuenta? Por eso es importante que la persona que va a liderar, ¿no?, que está a cargo de estas actividades, tiene que conocer o tiene que tener claro cuáles son, ¿no?, los pasos, cuáles son las actividades críticas que podría tener, ¿no?, para realizar esa actividad, y qué necesita, ¿no?, qué necesita que sus trabajadores tengan a la mano o que estén capacitados en qué cursos para que puedan realizar estas actividades, ya que mediante estas capacitaciones vamos a entender cuáles son los controles o cuál es la forma correctas de trabajar en forma segura. Entonces, para eso se tiene a un prevencionista, ¿no?, para eso se tiene a un supervisor de seguridad, para eso se tiene un jefe de seguridad, para que de la mano con el responsable de las actividades puedan organizar, ¿no?,
¿Qué capacitaciones necesita el trabajador para poder realizar estas actividades? Entonces, es importante que la persona que está a cargo de estas actividades tome conciencia, ¿no?, de cuál es su responsabilidad y cuál es su compromiso para garantizar de que no le pase nada a los trabajadores. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, nosotros, ¿no?, para proteger y salvaguardar las vidas de los trabajadores, ¿qué es lo primero que tengo que ver? Como pueden ver en las imágenes, tenemos al lado izquierdo que todas las personas, todos los trabajadores tienen que estar capacitados. Obviamente también tiene que estar capacitado el responsable de la actividad, el responsable del trabajo. Tiene que hacer inspecciones para detectar, ojo, alguna condición que podría poner en riesgo la vida o la integridad de los trabajadores. Tiene que plasmar mediante un formato de lista de inspección o un formato de inspección o una lista de chequeo, o conocidos como los checklists. Ahí donde voy a plasmar todas las observaciones que pude haber detectado para que se corrijan y se hagan los trabajos de forma segura, se acondicionen, ¿no?, ambientes seguros de trabajo. Entonces, y adicional lo que hace rato mencionamos, ¿no?, que nosotros tenemos que tener claro que hay una jerarquía de controles para poder evitar los accidentes. Vuelvo a repetir, ¿cuál es esta jerarquía? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y la última opción es el EPP. ¿Correcto? Entonces, vamos a, más o menos, hemos plasmado en esta presentación, ¿cuál es la normativa, ¿no?, legal que tenemos en el Perú aplicable, por ejemplo, a los trabajos en altura, ¿no? Como pueden ver aquí, nosotros en primer lugar tenemos la ley 29783, ¿no?, donde está el artículo 50, hacemos hincapié el artículo 50, en el que las medidas de prevención facultadas al empleador, ¿no?, gestionar los riesgos sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se pueden eliminar. Estamos haciendo hincapié nuevamente en este artículo, que no se olvide que las empresas están obligadas a implementar, a garantizar. Por ende, como la empresa va a gestionar, hay un representante de la empresa y esa persona es el responsable de gestionar, ¿no?, los riesgos, gestionar las medidas preventivas. Otro documento legal que nosotros tenemos es el Decreto Supremo 011/2019/TR, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción. Y en el artículo 54, por ejemplo, menciona, en el punto de capacitaciones, en el inciso A, que todo el personal tiene que recibir trabajos o tiene que llevar los cursos de alto riesgo, como, por ejemplo, en el inciso A habla de trabajos en altura. La norma G050, que es seguridad durante la construcción, ¿no? En el punto 20.2 habla al respecto de los sistemas de detención contra caídas. Entonces, ahí yo puedo, como pueden darse cuenta, si generan un procedimiento, justamente van a mencionar la parte legal que aplica, por ejemplo, a trabajos en altura. Aquí está, todo lo que podemos incluir en nuestra parte legal del procedimiento. La resolución ministerial 111/2013, que es el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo para electricidad o para los trabajos con electricidad. En el artículo 56 dice, trabajos en altura, que menciona que trabajos mayores a 2.5 metros de altura, dice, de riesgo alto o extremadamente alto, de acuerdo al estudio de riesgos. O sea, se dan cuenta, mayormente en el sector de electricidad también tienen considerado los trabajos de alto riesgo. Y estos, uno de ellos es trabajos en altura. Entonces, pueden darse cuenta que también pueden buscar en esta parte de esta resolución ministerial, de este reglamento, lo que puede aplicar en sus procedimientos. También nosotros tenemos, como pueden darse cuenta, el Decreto Supremo 024/2016/M, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, ¿no?, para minería, ¿no? En el artículo 134 menciona, para realizar trabajos en altura a partir de 1,80, tiene que usar toda persona un sistema de prevención y detención de caídas. Obviamente, esto es el resumen, pero ustedes en esta parte, ¿no?, esta parte de este documento legal, pueden, toda la parte de este
A partir del artículo 129 habla de del PETAR, el 130 habla de los trabajos de alto riesgo, y el 134 justamente habla al respecto de trabajos en altura. Entonces, ahí yo puedo, no solo en este punto, hay varios puntos donde la ley puede ir cogiendo, o estos reglamentos puedes ir cogiendo para sustentar, ¿no? Sustentar cuál es la exigencia o cuál es el cumplimiento que debemos que tener en campo. Otro documento donde también se habla al respecto de trabajos en altura es en el Decreto Supremo 017/2017/TR, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para los obreros municipales. También en el artículo 35 habla al respecto de trabajos en altura, donde, por ejemplo, consideran ellos trabajos en altura la poda de árboles, limpieza, ¿no?, de locales y otras instalaciones, ¿no? El riego de jardines desde la parte superior de cisternas. Entonces se suben sobre la cisterna y tiene que avanzar la cisterna con una persona arriba. Entonces, ¿cuáles son los controles? Justamente esto, ¿no? Aquí es la exigencia donde yo debo complementar, ¿no? Para realizar mis actividades que debo cumplir para que las personas no sufran un evento. Otro documento es el Decreto Supremo 043/2007/M, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de hidrocarburos. Y en el artículo 58, por ejemplo, menciona al respecto de la provisión de correas y arneses de seguridad al personal. ¿Para qué? Para realizar trabajos en altura. Entonces, si bien es cierto, las correas, ¿no? Las correas ya no se están utilizando, porque por ahí ha habido personas que han sido lesionadas, pero en combinación con los arneses sí se vienen utilizando. Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Habla de arneses. Entonces, nosotros en el sector hidrocarburos también tenemos una exigencia legal, si bien es cierto, no está tan especificada como está en la G050, como está, por ejemplo, en el Decreto Supremo 024. Otro documento que nosotros tenemos por ahí es la norma técnica peruana, la 851.002.2016, que es el sistema de protección contra caídas, ¿no?, que habla de los requisitos y de todo este sistema contra caídas. En el punto 4.1 habla del sistema de protección contra caídas, donde dice que cualquier sistema secundario ¿no?, que evita una caída, o si ocurre, que detenga dicha caída. Entonces, nosotros tenemos que implementar, ¿no?, bajo un cumplimiento de unos requisitos. Entonces, es importante. Entonces, aquí, como pueden darse cuenta, nosotros tenemos varios documentos legales, los cuales, como les dije, podemos mencionarlos, por ejemplo, cuando hagamos nuestros procedimientos, cuando elaboremos nuestros procedimientos. Entonces, por ahí tenemos considerado realizar trabajos en altura. Esto es la base legal, ¿no?, en la normativa peruana, que podemos mencionarlo en nuestros procedimientos. Aquí nosotros mencionamos al respecto, ¿no?, de que los trabajos en altura es realizar cualquier tipo de trabajo en una posición elevada en la que el trabajador corre el riesgo de caerse y lesionarse como consecuencia de una de las precauciones de seguridad insuficientes o inexistentes. Entonces, o porque alguien cometió algún acto, alguien incurrió en alguna falta. Entonces, esto es importante, hacer una supervisión, enseñar a los trabajadores. Y en estos puntos, por ejemplo, en el punto 20, habla al respecto de la protección en trabajos con riesgo de caída, que es en la norma G050, donde habla en el 20.1, que es lo que es referente a trabajos en altura, el 20.2, todo lo que es un sistema de detección contra caídas. Este es un pequeño resumen, si bien es cierto, no está todo, pero esto es para que vayan viendo, ¿no?, dónde nosotros podemos buscar, ¿no?, el sustento para poder enseñar a los trabajadores que hay una exigencia legal, a los supervisores, que hay una normativa que tenemos que cumplir. Entonces, todo trabajador, dice, debe contar con un sistema de detección de caída compuesto por un arnés de cuerpo entero y de una línea de enganche con amortiguador, ¿no?, con 2 mosquetones, ojo, de doble seguro, en los siguientes casos. ¿Cuándo debo utilizarlos? Siempre que la altura de caída libre sea mayor de 1,80 m, ¿no?, a menos de 1,80 m el borde de techos, losas, aberturas y excavaciones sin barandas de protección perimetral.
en lugares donde, independientemente de la altura, exista riesgo de caída sobre elementos punzocortantes. O sea, si yo veo varillas abajo, estoy a una altura de 1,70, o sea, porque estoy a 1,70, no debo implementar un sistema de detección de caídas, por supuesto, acá lo dice. Si en un lugar que existe elementos punzocortantes, pues tengo que poner un control para evitar que alguien, si cayera, sufra alguna incrustación. También, por ende, podría sufrir la muerte. Entonces, esto es importante. Prestemos mucha atención. Sobre planos inclinados o en posiciones precarias, tejados, taludes de terreno, a cualquier altura. Ojo, taludes, o sea, cuando hagamos trabajos en los cerros, también tenemos que implementar sistemas, ¿no?, contra caídas. Así que, independientemente, dice bien claro, de la altura. No dice que necesariamente tiene que tener 1,80 m a más. Esto es básicamente lo que tenemos en normativa peruana, lo que está referido a trabajos en altura. En cuanto a trabajos en caliente, por ejemplo, nosotros podemos revisar o hacemos revisión de la documentación que tenemos aquí en el Perú. Y obviamente volvemos a hacer hincapié en la ley 29783 en el artículo 50, y también el decreto supremo 011/2019/TR, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción, en el artículo 54. Respecto a capacitaciones, en el inciso E habla al respecto de que tenemos que capacitar en trabajos en caliente. La norma G050, seguridad durante la construcción, en el punto 13.9, habla al respecto de equipos de protección para trabajos en caliente. ¿Cuál es el tipo de protección que debo utilizar? Otro documento, ¿no?, es el decreto supremo 024/2016/M, que es el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Y en el artículo 75, al respecto de capacitaciones, también dice que tenemos que capacitar al personal al respecto de este tema. En el artículo 84, en el artículo 91, en el artículo 129, ¿no?, que tiene que tener un PETAR. En el artículo 131 dice que para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la inspección previa del área de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que debo hacer una inspección previa? ¿Por qué creen que es importante una inspección previa del trabajo? Por acá está Marcial Tapuyima. ¿Está Marcial Tapuyima? Marcial, buenas noches. No sé si me escuchas. También creo que está con el audio apagado, Marcial. ¿Nos confirmas, Marcial? ¿Alguien por ahí? Marcial, justo está levantando la mano. Marcial, el micro lo tienes desactivado. Ahora, Marcial, buenas ahora noches. me escucha. Buenas noches, ¿me Ya te escucha? escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Ok, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué cree usted que siempre tenemos que tener en cuenta una inspección previa del área de trabajo cuando voy a realizar un trabajo en caliente? Para verificar las condiciones adecuadas antes, durante y después de un trabajo. ¿Cuál es una condición adecuada, prioritaria, por ejemplo, para evitar un amago de incendio o un incendio cuando hago un trabajo en caliente? Más que todo, que tenga las condiciones adecuadas para determinado trabajo. Gracias, Para evitar Marcial. un amago de incendio. ¿Correcto? Sí. ¿Quién habló por ahí? ¿Víctor Eduardo? Sí, sí, yo hablé. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo crees tú que debo garantizar de que por mi inspección previa, garantizo de que no se presente un Claro, incendio? Por ahí un amigo me comentábamos hace 2 o 3 meses atrás que no hay dentro de las definiciones amago de incendio. Entonces, ya posteriormente estaremos conversando para aclarar este tema. Pero para que no se genere un incendio, para que no se genere por ahí alguna posibilidad de incendio, ¿qué debo garantizar en primer lugar, Víctor? no hayan elementos inflamables, ¿no? Ah, correcto, Marcial. Que no haya elementos o que no haya materiales inflamables.
Sí. Para eso hago una inspección previa, ¿correcto? Con esa inspección previa he determinado que no hay materiales inflamables. Ahí tengo la condición segura que tú mencionas. ¿Sí? Otro punto importante, otro documento importante. Gracias, Víctor. Gracias por la Bueno, participación. listo, El listo, ahí Decreto estamos. Supremo 017-2017-TR también habla al respecto, ¿no? El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para los obreros municipales, en el anexo 2, en glosario de términos, habla al respecto de trabajos en caliente. Entonces, también pueden tener, ¿no?, otro documento que menciona al respecto de este tema. Y el otro documento, pues, es el Decreto Supremo 043-2007-M, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector hidrocarburos. Entonces, en el artículo 61 habla que los permisos para efectuar trabajos. En el artículo 147 habla de mantenimiento de las cabinas, plataformas y suelo, donde no tiene que haber materiales, tiene que estar libre de material inflamable. Si nosotros hablamos del sector hidrocarburos, por ahí hablamos de alguna refinería, ¿no? Una refinería de hidrocarburos. Es altamente peligroso de que se generen las chispas. Entonces, cualquier equipo, cualquier radio de comunicación, cualquier celular de comunicación, cualquier cámara que vayamos a utilizar, cualquier handy que vayamos a utilizar en este tipo de áreas o en este tipo de sectores, siempre tienen que ser equipos ATEX, o sea, equipos antiexplosivos. Entonces, cosas así, por ejemplo. Por ejemplo, los vehículos que van a ingresar a estas áreas de trabajo siempre tienen que tener, el tubo de escape tiene que tener un matachispa, porque imagine, al momento de prender siempre generan algunas chispas. Y si este está en un lado, en un lugar donde hay una pequeña fuga, podría haber una explosión y se estaría lamentando algo realmente trágico. Entonces, por eso es importante conocer todos estos tipos de reglamentos. Entonces, si yo tengo un área de trabajo donde voy a realizar una actividad en el sector hidrocarburos, yo no puedo permitirme, ¿no?, que haya algún elemento inflamable cerca del lugar de trabajo, que yo debo garantizar que siempre tiene que haber un cerramiento mediante, ¿qué debo utilizar? Por ejemplo, Cristian Trevejo, ¿qué debo utilizar para hacer un cerramiento si yo voy a hacer, por ejemplo, en un área de hidrocarburos? ¿Cómo garantizo un cerramiento para evitar que las partículas calientes o incandescentes vayan proyectadas hacia esa área donde hay productos inflamables, que no los puedo retirar del lugar? Cristian Trevejo, buenas noches. No sé si Cristian, está, estás con el audio apagado también, Cristian. o alguien por ahí puede aportar Que sea limitado y cerrado con biombos con biombos, especiales, ¿no? Con extintores. biombos que sean ignífugos, con mantas ignífugas o por ahí algunos biombos que son un material, ¿no?, que Correcto, garantice de que no sea inflamable, ¿no? Correcto. correcto. Gracias, Marcial. Muchas gracias por ese aporte. Entonces, otro punto importante al respecto de trabajos en caliente, ¿no?, que es aquel trabajo que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines que puedan generar, ¿no?, como fuente de ignición en áreas con riesgo de incendio. Entonces, si hay un área donde hay riesgo de incendio, donde es altamente potencial algún incendio, siempre se tiene que contar ¿con qué? Con un vigía de fuego, con un vigía de trabajos en caliente. Entonces, esta persona obviamente tiene que estar capacitada, ¿no?, en el uso del extintor, ¿no?, de cómo combatir el fuego, tiene que estar bien, tiene que estar familiarizado con los puntos donde están ubicadas las estaciones de emergencia, tiene que estar familiarizado con las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad. ¿Cuál es la ruta más corta para llevarlo de repente al tópico, o de repente sacarlo de obra y llevarlo hacia la clínica? Entonces, eso, por ejemplo, hola, hola, hola. Sí, normal, se te copia, Whitman, adelante. Sí, como vi un mensaje importante aquí, en la norma G050 habla al respecto, en el punto, habla de los equipos de protección individual.
habla de los EPIs, equipo de protección individual. Lo que nosotros usamos, ¿no? Para trabajos en caliente, soldadura, oxígeno, metilado y fuego abierto de por ejemplo, guantes de cuero cromo, no puede utilizar mandil, ¿no? Polainas, casaca de cuero, ¿no? Cuando es necesario para evitar las heridas quemaduras que pueden ocasionar las aplicadoras del metal fundido, obvio. Gorro para protegerse el cabello, ¿no? Especialmente cuando se hace soldadura en posiciones. Respirador contra humos, ¿no? De soldadura u oxicorte. También por aquí nosotros vamos a encontrar tanto el ayudante como... Hay personas que no tienen claro al respecto, que solo el soldador debe protegerse, y no es así. El ayudante también tiene que utilizar el mismo EPP del soldador. Entonces, esos son los documentos que nosotros tenemos en trabajos en caliente y que podemos sustentarlo en nuestros procedimientos, podemos sustentarlo a los trabajadores cuando capacitamos. Otro trabajo de alto riesgo es los referidos a espacios confinados. Y nuevamente, al igual que en los dos trabajos anteriores que son de alto riesgo, está pues el artículo facultadas al empleador. El Decreto Supremo 011/2019 habla del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción. En el artículo 54, que es referente a capacitaciones, en el inciso C habla al respecto de trabajos en espacio confinado. Entonces, todos los trabajadores que van a realizar este tipo de trabajos tienen que tener estas capacitaciones. Está mencionado en este artículo. En la norma G050, ¿no? Habla al respecto, en el punto 18, trabajos en espacios confinados. Entonces, ahí pueden ir a esta norma y ahí van a encontrar el antes, durante y después de cómo debo, ¿no? Prevenir, ¿no? Que haya eventos cuando realizo este tipo de actividades. Y el Decreto Supremo 024, Salud Ocupacional, ¿no? En minería, no se olviden. En el artículo 75 está referido a capacitaciones. El 129 referido a PETAR, a lo que son los permisos. Y en el artículo 132 dice contar con equipos de monitoreo de gases con certificado. Y en el artículo 139 que se verifique que las áreas han sido atendidas cumpliendo con los procedimientos para trabajos de alto riesgo. El artículo 380, el inciso L, menciona ningún trabajador laborará si no se ha verificado que esté libre de sustancias, ¿no? El área de trabajo, perdón, que las áreas de trabajo estén libres de sustancias tóxicas, asfixiantes y o explosivas. Entonces, no se puede realizar este tipo de trabajos en espacio confinado si yo no he hecho el monitoreo. El primer paso para hacer un trabajo siempre es disculpen, por ahí estoy leyendo que se escucha entrecortado. Fritz, ¿está escuchando entrecortado lo que estamos conversando? Sí, hay momento, justo ahora recién se está escuchando un poco así que no sé si por ahí todo bien, Whitman. Sí, a ver, Ya. las disculpas y no hay muy buena señal. Volveremos a repetir lo que tengo que repetir a esta parte, lo aclaramos un poco más. ¿Sí? Entonces, el Decreto Supremo 017/2017-TR, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para los obreros municipales, en el artículo 34 también habla al respecto de trabajos en espacios confinados. Entonces, esa es la normativa que nosotros podemos encontrar y por ahí que nosotros podemos aplicar, no se olvide, en nuestros procedimientos, en nuestras capacitaciones, en los sustentos para poder, ¿no? Realizar este tipo de actividades.
Entonces, los trabajos en espacios confinados es aquel lugar, ¿no?, de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida, constituido, ¿no?, por ejemplo, por maquinaria, tanque, tolvas, etcétera, en el cual existen condiciones de alto riesgo como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran permiso. Entonces, es un espacio confinado. Obviamente, no ha sido diseñado para una permanencia prolongada. Eso es un espacio confinado, no se olviden. Y como les decía, que en la norma G050, ¿no?, en el punto 18, habla al respecto de trabajos en espacios confinados y dice cuáles son esos espacios confinados, que son tanques, cisternas, cámaras, recipientes, excavaciones profundas, o recintos cerrados. Whitman, Whitman, ¿nos copias por ahí? De pronto se ha ido un poco la señal, me imagino que va a retornar. La disculpa el caso ahí con la transmisión. Creo que ha tenido un problema técnico ahí con la señal. Sí, mientras tanto, lo que les invitaría a los presentes es a que puedan, en lo que va del masterclass, puedan precisar algunas consultas de pronto en lo que va avanzando el docente para poder hacer la mención a su retorno la señal, por favor. Lo pueden hacer mediante el chat, está activo el chat, así que de forma ordenada los que quieren hacer la consulta pueden hacerlo mediante el chat. Esperamos unos minutos a que el docente pueda retornar con la señal, por favor. Gracias, Víctor. Perfecto. Más bien, igual está abierta las consultas por si hubiera alguien que desea ir haciendo la consulta en lo que va avanzado el masterclass. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal, Whitman? Adelante, puedes compartir. Las disculpas. No te preocupes, listo. Sí, por favor, las disculpas. No sé si se puede visualizar. Perfecto, ahora sí se ve. Pantalla Problemas con completa con la nuestra copa. señal. Estamos acá nuevamente. Las disculpas, estimados muchachos, señoritas, a todos los presentes. Podemos, ya tenemos aquí
¿Me confirman si ya podemos ver? ¿Si ya estamos viendo? Sí, correcto, ya se ve la pantalla. Ok, muchas gracias. Bien, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que medir? Pues es la presencia de oxígeno. Hay un margen entre 19 y 22. Tenemos que garantizar de que haya un 0% del límite inferior de explosividad, de inflamabilidad en los polvos combustibles por debajo de del 10% del límite inferior de explosividad. Eso debo garantizar, por ejemplo, especialmente cuando voy a realizar trabajos en caliente. Entonces, si nosotros al momento de monitorear en un espacio confinado está por debajo de 19, es un ambiente peligroso, muy peligroso para las personas porque podría sufrir alguna asfixia. Entonces, no puede ingresar nadie o no puede ingresar ningún trabajador mientras no se ha hecho un monitoreo, ¿no? Mientras no se ha hecho una revisión de la calidad de aire. Bien. Otro trabajo de alto riesgo que tenemos contemplados en estos resúmenes que estamos presentando, pues es el de excavación y zanjas, donde en el Decreto Supremo 011/2019/TR, hablamos al respecto del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para Construcción. En el artículo 54, que está referido a capacitaciones, habla que nosotros tenemos que capacitar a los trabajadores en excavación de zanjas. Así que es un trabajo de alto riesgo que todo trabajador que va a hacer trabajos de excavaciones, a operadores que van a hacer trabajos de excavaciones, tiene que llevar este curso. En la norma G050, seguridad durante la construcción, en el punto 23 habla al respecto de excavaciones, en el punto 23.1 cuáles son los requisitos generales, y en el 23.2 habla al respecto de la instalación de barreras, o sea, cuáles son los controles que voy a implementar en las excavaciones. El Decreto Supremo 024/2016/M, que es el Reglamento de Seguridad en Minería, en el artículo 129 habla que el titular establece estándares, procedimientos y prácticas, ¿no? Sobre excavaciones mayores o iguales a unos 50, por ejemplo, en el artículo 133, para realizar trabajos de excavación por las características del terreno, como compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, vibración de profundidad, entre otros, instalar siempre, por si acaso, sistemas de sostenimiento cuando sea necesario. Entonces, eso, ¿no? Obviamente, este sistema de sostenimiento tiene que cumplir una memoria de cálculo, tiene que tener un diseño, una memoria de cálculo, tiene que estar validada por un ingeniero civil colegiado o geólogo colegiado y habilitado, obviamente, ya habilitado. Un decreto supremo 042/F, que es el Reglamento de Seguridad Industrial. En el artículo 1230 habla de, ¿no? Cercadas, ¿no? O sea, cercadas y señalética de advertencia, por ejemplo, que debo utilizar para lo que son las excavaciones. El artículo 1231 habla del apuntalamiento o arrastramientos que yo debo aplicar cuando tengo excavaciones. Y en el artículo 1233 habla que se debe contar con una persona que asista en el exterior, en la parte superior de la excavación, como lo conocemos nosotros, un vigía de excavación. Entonces, ahí nosotros podemos sustentar que por qué tenemos que tener una persona que supervise estos trabajos. Ahí está. Aquí, entonces, nosotros podemos mencionar que la excavación y zanja, ¿no? Es cualquier corte de una cavidad, zanja o depresión hecha en la superficie de la tierra debido a la extracción de tierra, hecha manualmente por el hombre o con el auxilio de algún equipo mecánico. Una excavación estrecha, obviamente, es una zanja hecha en la tierra. Generalmente su profundidad es mayor que su ancho, pero la anchura no mide más de 4.5 metros aproximadamente. Eso es una excavación y zanja. Entonces, en la norma G050, en el punto 23 habla al respecto de excavaciones, como les decía, y en el punto 23.1 habla de los requisitos generales, ¿sí? Entonces, habla, por ejemplo, ¿no? Que se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la obra con experiencia en excavaciones. No es que pongas
alguien ya, ponte tú acá para cumplir. No, tiene que ser alguien con experiencia, que garantice que se han tomado todas las medidas de seguridad indicadas. Antes de empezar la excavación, el perímetro de la superficie se limpiará de materiales sueltos. Se eliminarán todos los objetos que puedan desplomarse y que constituyan peligro para los trabajadores, tales como árboles, rocas, rellenos, piedra suelta. ¿No? Si tenemos piedra en las paredes, tenemos que retirarlos, y eso lo conocemos nosotros como los desquinches, ¿no? Hay que desquinchar esas piedras, hay que retirar esas piedras. Se prohíbe la excavación mecánica cerca de líneas eléctricas o tuberías en funcionamiento. En excavaciones donde el personal trabaje a 1.20 metros, ¿no?, o de más profundidad, se debe proporcionar una escalera de mano, ¿no?, como acceso. Esta, ¿no?, se deberá proporcionar una escalera adicional por cada 7.6 metros en zanjas y excavaciones. Dichas escaleras deberán sobrepasar, aquí lo dice, 1 metro en el borde superior. 1 metro significa 3 peldaños. Entonces, cuando uno llega a una excavación y encuentra que no están cumpliendo, esto no es un capricho del área de seguridad, sino que hay algo establecido. Y con esto justamente se refuerza a los trabajadores bajo esta normativa, bajo esta exigencia, en este punto de tal documento, menciona esto. Podemos decir que en la G050, en el punto 23.1, al respecto de los requisitos generales, habla que toda escalera debe sobrepasar 1 metro en el borde superior. Eso significa, como dije, 3 peldaños. Así me doy cuenta que está sobrepasando 1 metro. En cuanto a izaje de cargas, aquí nosotros podemos ver cuáles son los documentos que nosotros podemos utilizar para, ¿no?, el sustento legal. El Decreto Supremo 011/2019 en el artículo 54, el inciso D, habla sobre operaciones de izaje. Todo personal que va a realizar estas actividades tiene que llevar esta capacitación. En la norma G050, seguridad durante la construcción, por ejemplo, en el punto 22 habla de manejo y movimiento de cargas. Entonces, aquí tenemos 3 puntos importantes. El 22.1, consideraciones antes de las actividades de trabajo. Consideraciones durante las actividades y las consideraciones para terminar el trabajo. En esta parte es netamente todo lo que es izaje de cargas, ¿no?, con grúas, con camiones grúas, con grúas torres. ¿Qué es lo que tengo que cumplir para manipular cargas? El el Decreto Supremo 024/2016-M, que es el Reglamento de Seguridad y Salud como la minería. El artículo 75, no se olviden que es la parte de capacitaciones, todo el personal tiene que llevar capacitaciones de izaje de cargas. El artículo 143, se tiene que hacer inspecciones. ¿De qué? De los sistemas de izaje. No es que sea un del área de seguridad que necesita que haga una inspección, no, lo dice acá el artículo. Y en esta parte de este documento legal, en el capítulo 3, habla todo lo que es referido al sistema de izaje. El artículo 3.7.1 dice: el izaje es un sistema utilizado para levantar, bajar, empujar o tirar una carga de hidráulicos, grúas móviles, puentes grúa, winches y teclas. Esto es referido en minería. En el Decreto Supremo 042/F, Reglamento de Seguridad Industrial, artículo 851, dice: la elevación, la bajada o transporte de carga por aparatos izadores estarán regidos por los códigos internacionales de señales. ¿Quiénes manejan el Código Internacional de Señales? Pues los rigger o maniobristas, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda comunicar ¿con quién? Con el operador. Entonces también maneja este sistema de señales el operador. Entre los dos se comunica cuándo debo subir, cuándo debo desplazar, cuándo debo, ¿no?, parar pluma, cuándo debo pisar la carga, cuándo debo trasladarlo, o cuándo debo llevarlo despacio, debo llevarlo, ¿no?, a qué distancia, a qué altura, y el río. El Decreto Supremo 043/2007, que es el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo del sector hidrocarburos. El artículo 152 dice: requisitos para la operación de grúas en la plataforma. Entonces, ahí menciona qué es lo que tengo que hacer inspecciones, qué es lo que tengo que tener presente para realizar mis actividades de izaje de cargas. Y lo que es la Resolución Ministerial 111/2013/TR,
perdón, raya MEM, que es el Ministerio de Energía y Minas, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector electricidad, en el artículo 41 dice, hay que hacer verificaciones a grúas, brazos hidráulicos y otros equipos para izaje. Entonces, en ese punto nosotros podemos sustentar, ¿no? Podemos capacitar al personal y a los que están a cargo de las actividades cuál es la normativa que debemos cumplir para hacer este tipo de actividades. Entonces, el izaje de cargas, no se olviden que es una operación mecánica que se realiza para mover objetos que no pueden ser transportados, obviamente, manualmente por su complejidad, ¿no? Y su alta responsabilidad en la industria. Como dije hace rato, en la norma G050, la norma G050, en el punto 22 habla al respecto de manejo y movimiento de cargas. Punto 22.1, consideraciones antes de las actividades de trabajo. Por ejemplo, solamente el personal entrenado y autorizado, dice bien claro, podrá operar las grúas, así como todo equipo de elevación y transporte. O sea, operadores certificados, porque la certificación garantiza que eres un profesional capacitado, evaluado teórico y práctico para que tú puedas operar estos. Consideraciones durante las actividades de trabajo, que la capacidad máxima, ¿no?, autorizada de izaje para un radio dado será solo del 80%. Pasado el 80% estamos en un izaje crítico, por ejemplo. Cosas así. Nosotros todo esto podemos encontrarlo en la norma G050, lo podemos leer al detalle. En los trabajos de demolición, por ejemplo, es otro trabajo de alto riesgo. Y aquí hacemos hincapié en la norma G050, donde en el punto 25 habla al respecto de trabajos de demolición. Cuando tengan que supervisar, cuando tengan que verificar un trabajo de demoliciones, esto es una herramienta potente, este documento legal es una herramienta potente porque te da el detalle paso a paso cómo realizar una supervisión, cómo realizar el trabajo de demoliciones. Viene desde las inspecciones previas para poder identificar mediante planos que puedan tener de instalaciones existentes, y si no tienen, muchas veces se tienen que hacer algunas calicatas, como se dice, tenemos que hacer algunas excavaciones para poder saber exactamente qué es lo que hay en esas áreas. Tenemos que verificar que no hayan cables eléctricos, que estén desenergizados todos los cables, todas las fuentes de energía, que estén purgados líneas de agua, puede haber líneas de desagüe, todo tiene que estar liberado antes de poder ejecutar alguna actividad. Verificar que de repente por ahí en ese local hubo un área asignada específicamente para un laboratorio, o sea, un laboratorio de productos químicos. Entonces, cuando hay una mudanza, muchas veces queda de repente por ahí algún producto químico, y cuando empiezan las excavaciones se rompe algún envase y puede haber una fuga de algún gas, y ese gas podría ser venenoso. Entonces, por eso es importante hacer estas caminatas, hacer esta inspección. Y aquí en la norma G050 pueden encontrar el detalle de cómo, ¿no?, realizar las actividades de demolición. Entonces, un trabajo, ¿no?, de demolición consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos tales como aceras, pisos, ¿no?, edificios, estructuras de concreto u otros que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? En la norma G050, como dije, en este punto 25 van a encontrar toda la información al respecto de cómo ejecutar las actividades de forma segura. Otro punto importante es de trabajos de alto riesgo que nosotros tenemos que considerar es el de aislamiento de energías, ¿no?, donde haya presencia de riesgos eléctricos, por ejemplo, o alguna energía, una fuente de energía que pueda liberarse y ocasionar un daño. Entonces, en el artículo 54 del Decreto Supremo 011, raya 2019, raya TR, que es el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo para Construcción, habla al respecto en el inciso G, trabajos con energía eléctrica, y en el inciso H, sistemas de bloqueo, rotulado y etiquetado. Que hablamos de un candado y una tarjeta. Estos son los elementos que me van a servir a mí
para hacer un bloqueo y poder evitar que una energía sea liberada. Entonces, la norma G050, en el punto 17, habla de herramientas manuales y equipos portátiles. Ustedes dirán, herramientas manuales y equipos portátiles. Ahorita les voy a explicar por qué hemos considerado ese punto. El Decreto Supremo 024/2016-M, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para Minería, en el capítulo 11 habla al respecto del sistema de bloqueo y señalización. En el artículo 346 hay que identificar las diferentes fuentes de energía eléctrica, neumática, hidráulica, mecánica, química y térmica durante las actividades de construcción, montaje para su bloqueo y etiquetado. Entonces, también en el artículo 347 hasta el 351 está contemplado todos los controles al respecto de cómo voy a implementar este sistema de bloqueos y señalización. La RM, ¿no? 311, no es decreto supremo. Aquí un lapsus, las disculpas, es una RM. La RM 111.2 del año 2013 del Ministerio de Energía y Minas, en el artículo 59 habla respecto de seguros, equipos de bloqueo y otros dispositivos de seguridad. Entonces ahí también, para realizar este tipo de trabajos, siempre se utiliza bastante bloqueos. En el Decreto Supremo 042/F, hablamos al respecto de la seguridad industrial. El artículo 1230 habla de señalética, habla de, ¿no?, apuntalamientos igual, habla de contar con personas que estén, ¿no?, asistiendo en estos tipos de trabajo. Entonces, ¿qué es aislamiento? ¿Qué es un aislamiento de energías? Entonces nosotros podemos hablar acá, o podemos decir que es la acción de aislar o cortar el flujo de energía o energías de un equipo, máquina, sistema, proceso, mediante la desactivación del interruptor, dispositivo de control de flujo o colocación de barreras físicas para impedir que el suministro o retorno de energías. Así de simple. Y aquí en la norma G050, lo que les dije, ¿no? En el punto 17, herramientas manuales y equipos portátiles. ¿Por qué hacemos hincapié acá? Aquí hay el punto donde dice que cuando se realicen trabajos en lugares energizados, por ejemplo hasta 1000 voltios, se debe usar herramientas con aislamiento completo. Para voltajes mayores, se debe cortar la fuente de energía haciendo uso de un sistema de bloqueo y señalización. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros podemos encontrar, hay mucha gente o hay muchas personas que creen que no, pero si en la norma G050 no está establecido, claro, si es que no has leído totalmente, te puedes dar cuenta que hablamos de bloqueos en herramientas y que deberían mejorar o deberían separar estos términos. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? Continuamos con lo que es referente al punto 5, hablamos del IPRC, ATS y jerarquía de controles. Entonces, nosotros en este punto, hemos puesto, esto es una representación de un IPRC, obviamente, adicional, que serían toda la información de detalle, la información de encabezados, pero la estructura en sí del IPRC es esto de acá, donde hay un peligro, hay un riesgo, y está la jerarquía de controles, su eliminación, sustitución, ingeniería administrativa y EPP. Por ejemplo, de los trabajos de alto riesgo, hablamos de carga suspendida. ¿Cuál es el riesgo? La caída de la carga. Hablamos de eliminación, no, porque la carga se tiene que hacer. Hablamos de sustitución, no, porque es la grúa o es el camión grúa que vamos a utilizar para hacer este trabajo. Hablamos de controles de ingeniería. Los aparejos tienen que ser certificados. Tiene que haber una alarma de giro de la pluma, audible a 20 metros. Eso es un control de ingeniería. Y un control administrativo, inspeccionar los aparejos de izaje, eliminar los aparejos de izaje dañados, estrobar la carga por el rigger, no por cualquier persona. Nunca ubicarse o pasar debajo de cargas suspendidas. Retirarse cuando la carga pasa por nuestra área de trabajo. O sea, muchas veces se tiene que trabajar, ¿no?, con grúas torres y tenemos que trasladar, o sea, tenemos que avanzar
estas actividades, tenemos que avanzar con la obra. Muchas veces lo que se tiene que hacer es que cuando va a pasar la carga, pues personal se retira, pasa la carga, no toman ni un minuto en que una carga haya pasado por su área de trabajo, se retiran y otra vez vuelven, continúan trabajando. Esos son los controles que se aplican cuando se realizan, por ejemplo, este tipo de actividades. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un andamio incompleto. Esto es, hablamos de trabajos en altura. Puede haber una caída a desnivel. ¿Cuáles son los controles de ingeniería? Andamio certificado, por ejemplo, multidireccional, como ULMA, PERI, y otras marcas que hay por ahí. ¿Cuál es el control administrativo? Hay que inspeccionar el andamio, que esté nivelado, tanto vertical como horizontalmente, que las plataformas y barandas estén completas, que cuente con su tarjeta verde, usar los 3 puntos de apoyo y no llevar objetos en las manos al subir o bajar por escaleras, mantener, por ejemplo, cerrada la trampilla, ¿sí? ¿Y qué EPP básico? Por ejemplo, en el TEPAS del EPP, el EPP, el arnés y línea de anclaje. Esto es, más o menos, el enfoque del I per C. No se olvide, I per C, ¿qué significa? ¿Qué significa I per C? ¿Quién me contesta qué significa I per C? Identificación de peligros, evaluación de riesgo y control. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Y el ATS, obviamente, va de la mano con el I per C, porque el I per C sirve como plantilla o sirve como guía para que nosotros podamos elaborar el ATS, el análisis de trabajo seguro, basado en la jerarquía de controles. No se olvide, ¿para qué me sirve? Para prevenir los accidentes, eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y el EPP. En el punto 6, hablamos al respecto de el permiso escrito para trabajos de alto riesgo, más conocido como PETAR. Entonces, ¿cuál es la base legal que me exige un PETAR? Por ejemplo, el permiso escrito para trabajo de alto riesgo, el Decreto Supremo 024/2016-M. ¿Qué documento es? El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Es un documento firmado, ¿no?, para cada turno ¿no?, por el ingeniero supervisor, ¿no?, y jefe del área, donde se realiza el trabajo, dice, mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. ¿Qué dice el artículo 130? Que todo trabajo de alto riesgo indicado en el artículo precedente requiere obligatoriamente del PETAR. El Decreto Supremo tiene un anexo, el 024/2016-M tiene un anexo que es el 18, y ahí está el formato del PETAR. Autorizado y firmado ¿no?, para cada turno por el supervisor y jefe del área que se realiza el trabajo. O sea, ¿dónde se está realizando el trabajo? Otro documento donde nosotros también podemos utilizar como respaldo o como sustento para enseñar a los trabajadores o a los supervisores o a los que están, a los responsables, es el Decreto Supremo 011/2019-TER. Es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción, donde dice, es un documento que autoriza la ejecución de trabajos considerados de alto riesgo. En el artículo 56 habla del permiso escrito de trabajo de alto riesgo, y el 56.1 dice que las actividades que de acuerdo a la norma G050, seguridad durante la construcción, y otras normas aplicables requieran de un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, así como aquellas que la empresa determine en el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra, deben contar con su respectivo permiso que autoriza su ejecución. Entonces, cuando yo hago un I per C línea base, por ejemplo, yo puedo determinar qué actividades para mi desarrollo del proyecto son críticas o son de alto riesgo. Y yo debo implementar un procedimiento, un I per C, debo capacitar al personal y debo tener también la protección colectiva que voy a utilizar en ese tipo de trabajos. ¿Sí? Entonces, en este punto 6 hablamos al respecto de esto, de los PETAR. Y en el punto 7, todo lo referido a equipos de protección personal y colectiva.
Si vamos a hacer un trabajo en altura, por ejemplo, nosotros debemos contar, ¿qué? Con un arnés, con una línea de anclaje, con doble mosquetón, ¿no? doble cola o doble línea de anclaje. Si voy a hacer un trabajo en espacios confinados, muchas veces tengo que tener unas botellitas de aire asistido. Si voy a hacer trabajos con presencia de energía, tengo que utilizar, por ejemplo, mis caretas, mi ropa ignífuga, sus guantes dieléctricos, su pértiga dieléctrica, ¿no? Estos son equipos de protección personal, ¿no? Utilizando algo colectivo que es la pértiga, por ejemplo. Y nosotros también tenemos todo lo que es protección colectiva. Por ahí hay barandillas, ¿no? Para evitar las caídas de desnivel de algunas plataformas. Tenemos las líneas de vida horizontal con cables acerados. Tenemos las redes anticaídas. Si, por ejemplo, nosotros tenemos espacios confinados, tenemos, ¿no?, su ventilación forzada, sea positiva o negativa. Entonces, ¿no?, estos equipos de protección personal y colectiva, tengo que planificar qué voy a utilizar para realizar estos trabajos de alto riesgo. Por eso decíamos que también en el IPRC ustedes van a determinar qué actividades, ¿no?, son de alto riesgo. No necesariamente son las que hemos conversado hoy. También, por ejemplo, en algunos edificios considera trabajos en los ductos, por ejemplo, en los ductos de ascensores, por ejemplo, se considera un trabajo de alto riesgo. Por ende, tiene sus controles, ¿no? Tiene su propio permiso. Entonces, nada. Rich, de mi parte, es todo lo referente que hemos hecho un resumen al respecto de este tema. Y la verdad, gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por darse unos minutos o por darse una hora acá de compartir con nosotros. Y de Sí, repente ir recordando o aprendiendo algo. correcto, Whitman. Más bien, dentro de la sesión, agradecido por el masterclass. No sé si de pronto existe alguna consulta de los participantes. Igual mientras la pueden realizar también por el chat, de pronto, para yo leerlo, invitarles a la inscripción del curso, el mismo que está iniciando el 20 de abril. Las fechas están indicadas también ahí, en el horario de 8 a 10, son 20 horas lectivas, la modalidad es virtual, el docente ya lo conocen, que ha estado hoy presente con toda la experiencia en cada exposición, en cada temática, y bien enriquecedora porque hay un dominio pleno de él gracias a sus 18 años de experiencia. Entonces, creo que Daniela ha levantado la mano, me parece. A ver, adelante, Daniel. Creo que quiere hacer la consulta. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, adelante. Te copiamos, Daniel. Buenas noches. En primer lugar, saludar a mi amigo Whitman, el ingeniero Aparicio, muy explícito, bonita charla. Y no sé, tal vez como especie de pregunta y también sugerencia, como él sabe, nosotros somos alimentarios, ¿no? Ingenieros alimentarios. Y realmente, pues ahora en la gestión de lo que es calidad y seguridad se exige bastante estos tópicos, ¿no? Que ahora nos estamos haciendo cargo nosotros también de esa área. Y me gustaría un poco, pues, ¿no?, que profundicen también en este sector de la industria alimentaria, porque ciertamente hay riesgos que se están apreciando, que se ven sobre todo en la construcción, en otras áreas. Y un poquito, ¿no?, pedir que también nos apoye o enriquezca con estos riesgos, con el manejo de la seguridad y salud en el trabajo en la industria alimentaria. Nuevamente, agradezco, Ay, qué felicito a cólera. Whitman, un abrazo especial, somos amigos de juventud e infancia y me da mucho gusto verlo tan desarrollado. Gracias. Gracias, Daniel. A ver, Estimado, Whitman, adelante. muchísimas gracias, estimado Daniel, ingeniero. Por supuesto que también hay temas referidos a lo que es el desarrollo en industrias alimentarias, en todo lo que es preparación de alimentos. Por supuesto que hay también todo lo que es temas de seguridad y salud en el trabajo. Y sí, esto ya conversamos con Fritz y tranquilamente podemos organizar, ¿no?, enfocado a este sector. Y gracias por el saludo, estimado amigo. Gracias, un gusto saber de ti, un gusto que también te esté yendo muy bien.
Correcto, más bien mientras se va animando a alguien más a levantar la mano, voy comentando que a todos los que interesados, ahí tienen el teléfono en las láminas previas y también están en la publicación del curso. Pueden comunicarse al interno, dejar su mensaje, seguramente mañana con más tranquilidad le estarán respondiendo a quien muestre justo esta portada y que han estado presentes en el masterclass. Se les darán promociones especiales el día de mañana. Creo que Madeleine me parece que ha activado su audio. Adelante, Madeleine. Buenas noches, disculpe. No te preocupes, adelante, Sí adelante. puedo. Bueno, la verdad es que estaba enfocada en otras cosas y se me olvidó, la verdad, ingresar a las 8, recién acabo de ingresar. No nada, bueno, no he tenido la oportunidad de escuchar desde el inicio, pero le felicito a Whitman, un amigo también de muchos años. Un abrazo muy fuerte y mis felicitaciones también, ¿no? Y una buena iniciativa de este tipo de especializaciones, ¿no? Que hay que, aunque uno no sea de la especialidad de repente, pero es bueno conocer, ¿no? Saber para poder de repente, en algún momento, de repente, poder desarrollarlo, ¿no? Nada, solamente felicitaciones, Whitman, y un gusto también verte, ¿no? Después de muchos años. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, Carlos. Madeleine. De igual manera, un gusto saber de ti, un gusto que esté yéndote muy bien. Y gracias por los saludos. Que Dios lo bendiga. Igual, amigo, igual. Listo. No sé si hay alguna consulta de la sesión del masterclass hoy realizado por el ingeniero Whitman. De pronto sería bien recibida. Si no hubiera, igual Daniel creo que levantó la mano. Daniel. Ya, correcto. Bueno, en tal caso, si hubiese alguna consulta, adelante, nosotros acá para recibirla. Bien, si no hay, les invito a poder activar, no sé si se pudiera, sus cámaras para tomar un poco el screen respectivo del masterclass, por favor. Sin compromiso, a los que no pueden también no hay problema, a los que se animan, perfecto. Gracias, Marcial, perfecto, Marcial. A los demás, Cristi, Oscar, Daniel, José, Martín, Pavel, Ximeno, Humberto, Caterín, Marcos, Alex, Tatián, Víctor, Álvaro, Jonathan, Gina, Evelyn, Kelly, Madeleine. Perfecto, gracias Oscar, gracias Daniel. Gracias Madeleine, adelante. Ximena, gracias. Gracias Cristi. Catherine, perfecto. Víctor, gracias. Bien, ok. Entonces, como les decía, les invito a que se puedan inscribir dentro del curso. Nosotros tenemos promociones para todos ustedes que están acá presentes. Dentro de la sesión, ahí están los números de contacto, pueden tomar nota, y de acuerdo a eso, también está en la publicación de las redes. Le invito a que puedan hacer la inscripción en este fin de semana con más tranquilidad antes de iniciar lo que es las labores en los días de semana, pero igual está con libertad previo al 20 la inscripción. Así que les agradezco, gracias Whitman nuevamente por este tiempo de compartir tu conocimiento, tu experiencia, y esperamos poderlos ver dentro de la clase en la sesión indicada. Que tengan buen día, un abrazo con todos. Hasta luego. Gracias, Whitman. Muchas gracias también. Gracias a todos. Gracias por su tiempo. Que Dios me los bendiga. Gracias, Fritz. Gracias con todos. Chao, chao. Dios, cuídense. Adiós.